Los delegados extranjeros golpearon la mesa con las manos y se dirigieron a la salida. Los guardaespaldas formaron un círculo al instante alrededor del apuesto jefe de la mafia. Antes de que nadie entendiera qué había salido mal, la camarera de talla grande se interpuso entre ellos. ¡Alto!, gritó en un italiano impecable. Luego se giró. Le respondió a otro delegado en un japonés perfecto. Después, cambió sin esfuerzo al mandarín. Finalmente, se encaró con Luciano Bellini. Señor, su traductor ha estado mintiendo desde que comenzó la reunión. La sala entera se quedó helada. Naomi Sinclair no esperó a que le dieran permiso. Se dirigió primero a la delegación japonesa. Repitió la última frase que Víctor Laurón había traducido, pero esta vez les dijo las palabras exactas de Luciano Bellini. La ira en los rostros de los delegados cambió casi de inmediato. La confusión reemplazó a la indignación. Víctor se levantó bruscamente de su silla. Es una camarera. No tiene idea de lo que está hablando. Naomi lo ignoró. Se dirigió a los inversores chinos en mandarín. Reconstruyó cuidadosamente la frase que Víctor había convertido en una amenaza. Luego cambió al italiano y le explicó a Luciano exactamente lo que los inversores habían dicho originalmente. No habían rechazado su propuesta. Habían pedido una aclaración. Víctor había traducido su pregunta como una acusación. Luciano no dijo nada. Ese silencio era de alguna manera más aterrador que los gritos. Sus ojos oscuros se movieron de Víctor a Naomi. Luego, hacia los documentos esparcidos sobre la mesa pulida. «Continúe», dijo él. Naomi tragó saliva. Todo su instinto le decía que una mujer con uniforme de hotel no debería estar en medio de una negociación confidencial. Una negociación que involucraba a algunos de los hombres más poderosos de la ciudad. Pero otro instinto era más fuerte. Las palabras importaban, y alguien las había usado como un arma. Naomi volvió al principio del polémico intercambio. Durante casi 20 minutos, se movió entre el italiano, el japonés, el mandarín, el francés y el inglés. Reconstruyó la conversación pieza por pieza. Cada corrección exponía otra distorsión. Una solicitud de igualdad de derechos de voto se había convertido en una exigencia de autoridad de control. Una preocupación sobre los costos de distribución se tradujo como una acusación de deshonestidad financiera. Y lo más peligroso de todo fue esto. La advertencia de un delegado japonés de que su junta reconsideraría los términos se había presentado como una declaración. Una declaración de que no se podía confiar en Bellini International. La tensión en la sala cambió lentamente. Las manos se alejaron de las chaquetas. Los guardaespaldas se relajaron un poco. Los delegados que se preparaban para irse volvieron a sus asientos. El rostro de Víctor perdió el color. «¿Esperas que le crean a ella?», exigió. «Podría estar inventándose todo esto». Naomi finalmente lo miró. No levantó la voz. «Si estoy mintiendo, pregúntele a cada delegado por separado lo que dijo». Víctor abrió la boca. No salió nada. La mirada de Luciano se agudizó. Eso fue suficiente. «La reunión se pospone hasta mañana», anunció. «No se firmará ningún acuerdo esta noche». Nadie discutió. Mientras las delegaciones se marchaban, varios representantes le agradecieron en voz baja a Naomi en sus propios idiomas. Ella les respondió a cada uno con naturalidad. Luciano se dio cuenta. También Víctor. Y Víctor parecía aterrorizado. Minutos después, Naomi estaba recogiendo los vasos intactos cuando una voz la detuvo. «Señorita Sinclair». Ella se giró. Luciano estaba solo cerca de la larga mesa. Su chaqueta estaba abotonada de nuevo. Su expresión era indescifrable. «¿Cuántos idiomas?», Naomi dudó. 7. Sus cejas se levantaron ligeramente. «¿Y sirve cenas?». No había burla en su voz, pero la pregunta tocó una vieja herida. «Soy buena sirviendo cenas. Ya me di cuenta». Por primera vez esa noche, algo parecido a la diversión apareció en sus ojos. Luego desapareció. ¿Dónde los aprendió? Naomi apretó los dedos alrededor de la bandeja. «Esa es una respuesta larga. Tengo tiempo. Todavía estoy trabajando». Luciano miró la sala abandonada. Aparentemente, yo también. A pesar de sí misma, Naomi sonrió. Él la estudió por un momento. No como a una camarera,
no como a una curiosidad, sino como si fuera un problema que pretendía entender. Luego su expresión se volvió seria de nuevo. Esta noche, usted evitó que varias personas poderosas tomaran decisiones basadas en mentiras. Naomi miró hacia la puerta por la que Víctor había desaparecido. Solo les dije lo que realmente se estaba diciendo. Luciano le sostuvo la mirada. En mi experiencia, señorita Sinclair, eso es mucho más raro de lo que debería ser. Por primera vez en años, Naomi sintió algo que se había entrenado para no extrañar. Alguien había escuchado lo que ella podía hacer. Y en lugar de preguntar por qué una camarera sabía tanto, Luciano Bellini parecía interesado en por qué alguien que sabía tanto había elegido convertirse en camarera. Esa respuesta pertenecía a otra vida, una que Naomi había enterrado hacía años. A la mañana siguiente, Naomi esperaba que todo volviera a la normalidad. Estaba equivocada. A las 10:17, el gerente del hotel apareció junto a su puesto. Tenía la expresión tensa de un hombre que entrega un mensaje que no entiende. El señor Bellini quiere verla. Naomi miró la bandeja en sus manos. ¿Hice algo mal? Dudo que llame a la gente personalmente para discutir la disposición de las mesas. Luciano la esperaba en un salón privado con vistas a la ciudad. No había guardaespaldas dentro. Ningún inversor ocupaba las sillas. Solo había café, 2 tazas intactas y una carpeta sobre la mesa. Naomi reconoció el emblema impreso en la esquina. Su universidad. Luciano señaló la silla frente a él. Me investigó. Verifiqué algo. Eso suena más educado. Normalmente lo es. Naomi casi sonrió al sentarse. Luciano abrió la carpeta. Estudió interpretación de conferencias, francés, italiano, alemán, japonés, mandarín, español. Se graduó con honores. La expresión de Naomi cambió. Esos hechos pertenecían a una versión de sí misma de la que ya casi nunca hablaba. Y luego, continuó Luciano. Nada. No nada. Desapareció profesionalmente. Empecé a trabajar como camarera. Todavía no había desprecio en su voz. Eso hacía que responder fuera más difícil. Naomi miró por la ventana. Mi padre enfermó 3 meses después de que me graduara. Luciano cerró la carpeta. El movimiento fue sutil pero deliberado. Ya no estaba revisando sus credenciales. Estaba escuchando. Sucedió rápidamente, dijo ella. Una semana se quejaba de estar cansado. A la siguiente, estábamos aprendiendo palabras como especialista, plan de tratamiento, cuidado a largo plazo. Su sonrisa era débil, extraña. Pasé años aprendiendo a interpretar un lenguaje complicado. Y de repente, las palabras que entendía perfectamente eran las que deseaba no entender. Luciano permaneció en silencio. Naomi le habló de las facturas del hospital, las citas, y de la imposibilidad de aceptar los puestos de intérprete junior con los que una vez había soñado. Esos trabajos requerían viajar, horarios impredecibles, semanas fuera de casa. Su padre necesitaba a alguien allí. Así que Naomi aceptó el primer trabajo estable que pudo encontrar, y luego otro. Finalmente, el hotel la contrató. 1 año se convirtió en 2, dijo. Luego la industria siguió adelante sin mí. ¿Y su padre? Murió hace 4 años. Los ojos de Luciano se suavizaron. Lo siento. Gracias. Esperó antes de preguntar. ¿Se arrepiente? Naomi respondió de inmediato. No. Eso lo sorprendió. Lamento haberlo perdido. Lamento que estuviera enfermo. Pero elegirlo a él. Ella negó con la cabeza. Nunca. Renunció a la carrera para la que se preparó. Cambié de carrera. Esa distinción es importante para usted. Importa mucho. Se reclinó ligeramente. La gente oye que soy camarera y decide que debe ser la parte trágica de la historia. No lo es. Este trabajo pagó los medicamentos. Mantuvo nuestro apartamento. Me permitió sentarme junto a mi padre cuando tenía miedo. Su voz se mantuvo suave. Hay dignidad en el trabajo, señor Bellini. Incluso cuando la persona que lo hace está llevando platos. Algo cambió en la expresión de Luciano. Había pasado la mayor parte de su vida rodeado de gente que medía el sacrificio por lo que les compraba. Naomi medía el suyo por la persona junto a la que le permitía permanecer. «Luciano», dijo él. Ella parpadeó. «¿Disculpe? Si vas a corregir negociaciones internacionales para mí,
Señor Bellini parece innecesariamente formal. Una risa se le escapó antes de que pudiera detenerla. De acuerdo, Luciano. Sirvió café en la segunda taza y se la deslizó. Ayer dijiste que las palabras podían causar daño. Dije que las malas traducciones podían. No, te comportaste como si las palabras mismas tuvieran consecuencias. Naomi rodeó la taza caliente con sus manos. Mi padre solía decir, la gente rara vez escucha para entender. Escuchan mientras preparan lo que quieren decir a continuación. ¿Y tú? A mí me entrenaron para hacer lo contrario. Luciano la estudió. Quizás eso explicaba lo que lo había inquietado desde la reunión. Naomi no solo sabía 7 idiomas, ella prestaba atención. En su mundo, la gente escuchaba buscando debilidad, ventaja, miedo, beneficio. Naomi escuchaba buscando el significado. Luciano golpeó la carpeta una vez. Las negociaciones se reanudan mañana. Naomi entendió de inmediato hacia dónde iba esto. Ya no soy una intérprete certificada en ejercicio. No te pregunté si tenías un título actual. Él la miró a los ojos. Me pregunté en quién de esa sala confiaba para que me dijera exactamente lo que se estaba diciendo. Hubo una pausa. La respuesta fuiste tú. Durante años, Naomi había creído que la puerta a su antigua vida se había cerrado silenciosamente. Ahora, sentada frente al hombre más peligroso que había conocido, escuchó algo inesperado al otro lado. Un golpe en la puerta. La semana siguiente, Naomi descubrió que trabajar para Luciano Bellini no se parecía en nada a servirle la cena. Su primera tarea fue deliberadamente sencilla. Una videoconferencia con ejecutivos de logística franceses. Luciano ya hablaba francés. A mitad de la reunión, Naomi se dio cuenta de que en realidad no la necesitaba. Después, cerró su cuaderno. Eso fue una prueba. Luciano pareció inocente. ¿Lo fue? ¿Entendiste todo lo que dijeron? Casi todo. Corregiste una de sus expresiones regionales antes de que yo pudiera. Una leve sonrisa apareció en su boca. Necesitaba saber si la mujer que rescató mis negociaciones bajo presión era igual de buena cuando nadie amenazaba con irse. Y eres irritantemente buena. Naomi sonrió. Lo pondré en mi currículum. La siguiente reunión no fue una prueba. Fabricantes alemanes negociaban con distribuidores españoles sobre un complicado acuerdo de licencia. Naomi se movía entre ambos idiomas sin dudar. Preservaba no solo sus palabras, sino también su tono. Cuando un ejecutivo hizo un chiste que dependía por completo de un juego de palabras en alemán, Naomi hizo una pausa. Luciano la miró. ¿Algún problema? No. Estoy decidiendo si traducir ese chiste vale la pena para destruir 6 años de relaciones diplomáticas. Durante 2 segundos, él la miró fijamente. Entonces Luciano Bellini, cuyo nombre podía silenciar salas enteras, se rió. Cambió algo entre ellos. No de forma dramática. No hubo declaraciones, ni toques repentinos, ni promesas imposibles. Simplemente había comodidad donde antes había cautela. Durante las semanas siguientes, Naomi ayudó en más reuniones. Socios tecnológicos japoneses, inversores franceses, una delegación de habla mandarín que negociaba el desarrollo de un hotel. Cada vez, Luciano observaba la misma transformación. Antes de las reuniones, Naomi seguía siendo la mujer cálida que agradecía a los asistentes y recordaba cómo tomaba cada uno el café. Una vez que comenzaban las negociaciones, algo en ella se agudizaba. Captaba las dudas, reconocía los matices culturales, oía la diferencia entre la cortesía y la reticencia. Y lo más importante, nunca manipulaba el significado para beneficiar a Luciano. Durante una negociación, un ejecutivo usó una frase ambigua. Naomi podría haberla traducido fácilmente a favor de Bellini International, pero no lo hizo. Después, Luciano le preguntó por qué. Porque eso no es lo que él quiso decir. Nos habría ayudado. Eso no lo hace preciso. Luciano consideró su respuesta. Los hombres le habían mentido por dinero, influencia, supervivencia y miedo. Otros le decían solo lo que creían que él quería oír. Naomi hacía algo mucho más valioso. Le decía la verdad, incluso cuando la verdad le costaba una ventaja. La confianza comenzó ahí. En silencio, también lo hizo algo más.
Luciano empezó a encontrar razones para quedarse después de las reuniones. A veces discutían las negociaciones, a veces los idiomas. Una vez, mientras Naomi revisaba correspondencia en japonés, él se apoyó en la mesa y preguntó, «¿Cuál es el que aún no me has mostrado?» Ella levantó la vista. «¿Qué? Cada semana me sorprendes con otro idioma. Estoy tratando de llevar la cuenta». 7 no es un número particularmente difícil de contar. Lo es cuando estás presumiendo. Naomi lo miró fijamente. ¿Presumiendo? Esperaste 3 reuniones antes de revelar el alemán. No sabía que mis habilidades lingüísticas requerían un calendario de lanzamiento. Ahora lo requieren. Ella se rió. Luciano sonrió al oír el sonido. Se estaba volviendo peligrosamente familiar. Fuera de esas salas, sus vidas seguían separadas por una enorme distancia. Luciano se movía en coches con chofer, entradas vigiladas, ascensores privados y conversaciones que se detenían cuando él entraba. Naomi todavía terminaba sus turnos en el hotel cuando no lo estaba ayudando. Todavía ayudaba a los camareros nuevos y nerviosos a llevar bandejas sobrecargadas y tomaba el autobús a casa cuando las reuniones de Luciano terminaban lo suficientemente temprano. Él nunca le pidió que se convirtiera en otra persona. Eso importaba más de lo que Naomi esperaba. Y Naomi nunca lo trató como si su poder lo hiciera más interesante que todos los que lo rodeaban. Eso le importaba a Luciano aún más. Una noche, después de una negociación exitosa, Luciano la encontró de pie sola junto a la ventana. «Hoy estuviste callada», dijo ella. Estaba escuchando. «¿El qué?» Luciano la miró. «A ti». La sonrisa de Naomi se desvaneció en algo más suave. Por un momento, ninguno de los dos habló. Luego ella recogió sus papeles. «Cuidado, Bellini. A este paso, podrías aprender algo». Él la vio caminar hacia la puerta. «Ya lo he hecho». Naomi se giró, pero Luciano no ofreció ninguna explicación. Todavía no. Algunos significados que empezaba a comprender no debían traducirse antes de estar listos. Victor Larron no desapareció después de la negociación fallida. Contrató a un abogado. Luego comenzó a decirle a cualquiera que quisiera escuchar que Naomi Sinclair había fabricado toda la crisis. Según Victor, las traducciones habían sido técnicamente correctas. Naomi simplemente había explotado pequeñas diferencias lingüísticas para avergonzarlo y atraer la atención de Luciano Bellini. Serena Whitmore fue la primera persona lo suficientemente importante como para repetir la acusación públicamente. En una revisión ejecutiva 3 semanas después, colocó una carpeta sobre la mesa de conferencias. Estamos permitiendo que una camarera de hotel sin certificación profesional actual participe en negociaciones confidenciales porque al señor Bellini le parece impresionante. La sala se volvió incómoda. Naomi estaba sentada a 2 asientos de Luciano. Sintió que todos los ojos se volvían hacia ella. Serena continuó. La competencia debe ser verificada, no romantizada. La expresión de Luciano se endureció, pero Naomi habló antes de que él pudiera. Tiene razón, Serena parpadeó. Incluso Luciano se giró hacia ella. Naomi juntó las manos. Mi trabajo debe ser verificado. Serena había esperado una actitud defensiva. En cambio, recibió confianza. Así que verifíquenlo, continuó Naomi. Usen las grabaciones originales. Contraten intérpretes independientes. Denles las transcripciones sin mi nombre ni el de Víctor. Víctor se inclinó hacia adelante. Y cuando demuestren que te equivocas. Naomi lo miró a los ojos. Entonces me disculparé públicamente. Y si demuestran que tengo razón, no necesitaré una disculpa. Esa respuesta lo inquietó más de lo que lo habría hecho la ira. Luciano ordenó una auditoría lingüística independiente esa misma tarde. Lo que comenzó como una revisión de la calidad de la traducción se convirtió rápidamente en otra cosa. Los auditores descubrieron patrones. Víctor no había cometido errores al azar. Cambiaba constantemente las frases, de manera que aumentaba la hostilidad entre Bellini International y sus socios extranjeros. Luego, los investigadores descubrieron registros financieros. Los pagos se habían movido a través de 2 empresas de consultoría antes de llegar a una cuenta conectada con Víctor. El dinero provenía de empresarios que intentaban hacer fracasar la expansión internacional de Luciano. Ya no había malentendidos. Había sabotaje. El profesor Arthur Klein
Llegó 2 días después, a petición de la Junta de Revisión Independiente. Naomi no había visto a su antiguo mentor en casi una década. Su cabello estaba más canoso. Su voz era exactamente la misma. Naomi Sinclair, dijo cuando ella entró en la sala de conferencias. Sigues escuchando antes que nadie, supongo. Sus ojos le advirtieron de inmediato, profesor Kline. Serena observó su reencuentro con visible escepticismo. Kline colocó los expedientes académicos de Naomi sobre la mesa. Se graduó como la mejor de uno de los programas de interpretación más exigentes del país, explicó. Su habilidad nunca fue el problema. Victor se burló. No ha trabajado profesionalmente en años. El profesor Kline lo miró. Los idiomas pueden oxidarse, señor Laurón. La integridad no. Siguió un silencio. Los resultados de la auditoría se presentaron minutos después. Las traducciones de Naomi eran precisas. Las de Victor no. Y lo que es más importante, varias traducciones erróneas eran tan estratégicamente precisas que el error accidental era estadísticamente implausible. La compostura de Victor finalmente se rompió. Señaló a Naomi. Quería que Bellini se fijara en ella. Naomi permaneció sentada. No. Su voz era tranquila. Tú querías que hombres poderosos se malinterpretaran lo suficiente como para tomar decisiones de las que no pudieran retractarse. Victor se rió amargamente. ¿Y tú pretendes que no ganaste nada? Naomi lo consideró. Luego respondió con la misma calma que había detenido la reunión original. Gané algo. Todos esperaron. Recordé que todavía era buena en lo que amaba. Victor no tuvo respuesta para eso. La seguridad lo escoltó fuera del edificio después de la reunión. Serena se quedó. Sus acusaciones no habían constituido sabotaje, pero su afán por desacreditar a Naomi era ahora imposible de ocultar. Luciano podría haberla humillado. Naomi le pidió en voz baja que no lo hiciera. ¿Por qué?, preguntó él después. Porque demostrar que alguien está equivocado es suficiente. Destruirlos después no hace que la verdad sea más verdadera. Luciano la miró fijamente durante un largo momento. Había construido gran parte de su vida en torno a la creencia de que la fuerza significaba hacer que las consecuencias fueran inolvidables. Naomi poseía otro tipo de fuerza. Podía ganar sin necesidad de que alguien más se arrastrara. Y Luciano Bellini empezaba a comprender que lo más peligroso de Naomi Sinclair nunca había sido que hablara 7 idiomas. Era que, sin importar qué idioma usara, se negaba a mentir. La auditoría final llegó al escritorio de Luciano un lunes por la mañana. Al mediodía, todos los altos ejecutivos de Bellini International habían sido convocados a la sala de conferencias principal de la empresa. Naomi supuso que estaba allí para interpretar. Luego se dio cuenta de que no había delegados extranjeros, solo ejecutivos, asesores legales, jefes de departamento y varios representantes de los socios internacionales cuyas negociaciones Victor casi había destruido. Serena estaba sentada cerca del fondo. El profesor Kline también había sido invitado. Naomi se inclinó hacia Luciano. ¿Qué voy a traducir exactamente? Nada. Entonces, ¿por qué estoy aquí? Luciano se acercó al podio. Ya lo verás. La sala se silenció al instante. Luciano no mencionó a Victor primero. En su lugar, un informe financiero apareció en la pantalla detrás de él. Mostraba lo que habría sucedido si la reunión original se hubiera derrumbado. 3 asociaciones internacionales se habrían suspendido. Un importante proyecto de expansión habría perdido financiación. Cientos de millones en inversiones planificadas se habrían congelado. Pero el daño financiero era solo una parte. Varios informes de seguridad confirmaron algo más inquietante. Las traducciones, deliberadamente alteradas, habían llevado a 2 delegaciones a creer que Luciano los había amenazado y humillado públicamente. Sus guardaespaldas habían respondido en consecuencia. Esa noche podría haber terminado con algo más que un contrato fallido. Luciano dejó que las implicaciones se asentaran en la sala. Luego habló. Todo el mundo sigue describiendo lo que pasó como un error de traducción. Su mirada se dirigió a Naomi. No lo fue. Naomi sintió que la atención se centraba en ella. Un error de traducción es accidental. Lo que ocurrió fue un intento de convertir las palabras en armas. La pantalla cambió.
Ahora mostraba la auditoría independiente que confirmaba las traducciones de Naomi. Luciano continuó. Bellini International emplea equipos de seguridad, abogados, analistas, negociadores, gente cuyas carreras enteras se basan en proteger esta organización. Hizo una pausa, y cuando todos ellos no vieron lo que estaba pasando, una camarera que llevaba una bandeja sí lo vio. Las mejillas de Naomi se sonrojaron. Odiaba que la convirtieran en un espectáculo. Luciano pareció entenderlo. Sus siguientes palabras cambiaron el tono por completo. Ella no salvó esas negociaciones porque yo le diera autoridad. Su voz se mantuvo tranquila. No tenía ninguna. Naomi lo miró. No tuvo éxito porque me conociera. No me conocía. Varios ejecutivos intercambiaron miradas. Tuvo éxito porque era lo suficientemente competente para reconocer una mentira, lo suficientemente valiente para interrumpir a hombres poderosos, y lo suficientemente honesta para decir la verdad, cuando permanecer en silencio habría sido más seguro. Ninguna implicación romántica, ninguna sugerencia de que Luciano la había rescatado, solo los hechos que para Naomi importaban. Luciano miró hacia la sala. La respeto por lo que hizo, no por quién está a su lado. El aplauso comenzó con el profesor Klein. Luego, uno de los delegados japoneses se puso de pie. Le siguió un ejecutivo chino. En segundos, casi toda la sala estaba de pie. Naomi permaneció inmóvil. Durante años, la gente había mirado su uniforme antes de mirarla a ella. Algunos veían su cuerpo antes que su inteligencia. Otros oían la palabra camarera y decidían en silencio cuánta competencia podía poseer. Ahora la gente que la rodeaba sabía exactamente lo que había hecho. No porque Luciano le hubiera inventado un título, sino porque la evidencia era innegable. Después de la reunión, Serena se acercó. Su confianza había perdido parte de su brillo. «Te juzgué mal». Naomi esperó. Serena parecía incómoda con lo que venía a continuación. «Pensé que el interés de Bellini en ti era la razón por la que te daban oportunidades». Naomi miró a Luciano al otro lado de la sala. «Y ahora creo que su interés probablemente comenzó porque te las merecías». No era exactamente una disculpa, pero era honesta. Naomi la aceptó con un asentimiento. Más tarde, encontró a Luciano solo en el pasillo. «No tenías que hacer eso». «Sí, tenía que hacerlo». «No, podrías haber publicado la auditoría y dejar que hablara por sí misma». Luciano la miró. «La auditoría demostró que tenías razón. No corrigió la forma en que la gente te trató antes de saberlo». Naomi lo estudió. ¿Y crees que un discurso arregla eso? No, su respuesta llegó sin dudar, pero el silencio ciertamente no lo habría hecho. Eso la detuvo. Luciano había protegido a la gente de muchas maneras en su vida, algunos métodos que Naomi sospechaba que nunca querría que le explicaran. Pero esto era diferente. No la había protegido amenazando a Víctor. No había exigido respeto en su nombre. Simplemente había colocado la verdad donde nadie podía ignorarla. Naomi sonrió suavemente. «Te estás volviendo mejor en esto». «¿En qué?» «En usar las palabras sin necesitarme». La boca de Luciano se curvó. «No te confíes demasiado. Todavía requiero supervisión profesional». Ella se rió. Mientras Naomi se alejaba, Luciano la observaba con una emoción que ya no podía ocultarse a sí mismo. Ella había entrado en su mundo sin llevar nada más peligroso que la verdad. Y de alguna manera, sin disparar un arma, sin hacer una amenaza o exigir reconocimiento, Naomi Sinclair había protegido todo lo que los hombres poderosos a su alrededor casi habían destruido. Incluyendo, Luciano empezaba a darse cuenta, algo dentro de él. 3 meses después, Luciano le pidió a Naomi que asistiera a una reunión que no tenía nada que ver con Bellini International. Solo eso la hizo sospechar. Cuando entró en la gran sala de conferencias del hotel, encontró al profesor Klein esperando junto a representantes de 3 universidades. Naomi se detuvo. «Luciano». «Sí, ¿qué hiciste?» Parecía casi ofendido. «Asumes que he hecho algo. El profesor Klein está aquí. Eso no prueba nada. Hay presidentes de universidades sentados detrás de él». Luciano consideró eso como evidencia circunstancial. El profesor Klein se rió. Naomi se cruzó de brazos. «Dime». Luciano le entregó una carpeta. En la portada estaban las palabras
La beca internacional de idiomas Thomas Sinclair. Naomi dejó de respirar. El nombre de su padre. Durante varios segundos, solo pudo mirarlo fijamente. ¿Qué es esto? ¿Una beca? Ya veo. Su voz se había vuelto más baja. Las bromas de Luciano desaparecieron. Explicó que el programa financiaría a estudiantes de interpretación, traducción y comunicación internacional, especialmente a aquellos de familias que no podían permitirse años de educación especializada. Matrícula, libros, certificación profesional, gastos de manutención, incluso asistencia familiar de emergencia para estudiantes que enfrentaran circunstancias que de otro modo los obligarían a abandonar sus estudios. Naomi levantó la vista bruscamente ante esa última parte. Luciano le sostuvo la mirada. Nadie debería tener que elegir entre la persona que ama y el futuro por el que trabajó. La emoción le apretó la garganta. Mi padre odiaría que su nombre estuviera en algo tan caro. Ya me lo advirtieron. Diría que malgastaste tu dinero. El profesor Klein dijo exactamente eso. Klein asintió solemnemente. Thomas era notablemente consistente. Naomi se rió a través de las lágrimas que se acumulaban en sus ojos. Luciano continuó. Esto no es caridad. Su expresión cambió. Entonces, ¿qué es? Inversión. Señaló a las universidades representadas alrededor de la mesa. Las empresas gastan fortunas reparando malentendidos que personas competentes podrían haber evitado. Lo que hiciste me mostró cuánto valor existe en personas que nadie piensa en buscar. Naomi volvió a mirar la carpeta. La beca era más que dinero. Era un puente entre la vida que había elegido y la que creía haber perdido. Luego llegó a la última página. Entrecerró los ojos. Directora académica. Luciano no dijo nada. Ella lo miró. Has puesto mi nombre aquí. Me di cuenta. ¿Quieres que yo dirija esto? No. Esa respuesta la sorprendió. Luciano se acercó. Quiero que decidas si quieres dirigirlo. La distinción importaba. No le estaba ofreciendo un rescate. Le estaba ofreciendo una puerta. Naomi podía atravesarla o dejarla cerrada. El profesor Klein habló con suavidad. Fuiste una de las mejores estudiantes que he tenido, Naomi. Pero lo que pasó después te enseñó cosas que ninguna aula podría. Naomi lo miró. ¿Sabes lo que se siente cuando el talento y la oportunidad no llegan al mismo tiempo? Continuó. Eso te convierte exactamente en la persona en la que confiaría para encontrar estudiantes que el resto de nosotros podríamos pasar por alto. Durante años, Naomi había creído que volver a ese mundo requeriría fingir que los años intermedios nunca habían sucedido. Ahora entendía lo contrario. Esos años eran precisamente la razón por la que estaba lista. Aceptó el puesto. No de inmediato. Naomi pasó 2 semanas leyendo cada página del programa, cambiando los requisitos de elegibilidad e insistiendo en que los solicitantes, sin prestigiosas conexiones académicas, recibieran la misma consideración. Luciano aprobó cada cambio. 6 meses después, la primera clase de becarios se reunió en un auditorio universitario. Había 20 estudiantes, una recepcionista de hotel que hablaba 4 idiomas, la hija de inmigrantes que había interpretado citas médicas para sus padres desde la infancia, un joven que había aprendido japonés a través de años de clases nocturnas mientras trabajaba en la construcción. Naomi se paró ante ellos como directora académica. No les dijo que el talento garantizaba el éxito. Ella sabía que no era así. En cambio, les dijo que las circunstancias podían interrumpir un sueño sin borrarlo. Luciano observaba desde la última fila. Había financiado el programa, pero rechazó el asiento reservado para él en el escenario. Este era el trabajo de Naomi, el nombre de su padre, su momento. Después de la ceremonia, Naomi lo encontró afuera. Te escondiste en el fondo. No me estaba escondiendo. Mides más de 1,80 m y llevas un traje italiano. Eres terrible para esconderte. Él sonrió. Entonces Naomi lo sorprendió tomándole la mano. Solo brevemente, solo lo suficiente para que ambos se dieran cuenta. A mi padre le habría gustado esto, dijo ella. Luciano miró sus manos unidas antes de encontrar sus ojos. Ojalá lo hubiera conocido. Los dedos de Naomi se apretaron suavemente alrededor de los suyos. Te habría hecho demostrar tu valía. Una sonrisa apareció en el rostro de Luciano. No habría esperado menos.
Naomi se dio cuenta entonces de que el sueño que había lamentado durante años no había regresado en su forma antigua. Se había convertido en algo más grande, y el hombre que estaba a su lado había entendido algo que pocas personas habían entendido. Ella nunca había necesitado que él le diera un futuro, solo había necesitado a alguien dispuesto a ver que ella todavía tenía uno. Para cuando la beca dio la bienvenida a su segundo grupo de estudiantes, Naomi y Luciano se conocían desde hacía casi un año. Su relación había cambiado sin que ninguno de los dos le pusiera nombre. Luciano ya no inventaba razones de negocios para verla. Naomi ya no fingía no darse cuenta cuando él lo hacía. Algunas noches cenaban después de las reuniones, generalmente en algún lugar tranquilo donde Luciano pudiera sentarse sin llamar la atención. Otras noches, Naomi se quedaba hasta tarde en la oficina de la beca mientras él trabajaba al otro lado de la ciudad, y un mensaje aparecía en su teléfono preguntándole si se había acordado de cenar. Generalmente no lo había hecho. Él generalmente ya lo sabía. Pero Luciano nunca intentó controlar su vida. Había aprendido pronto que proteger a Naomi no significaba tomar decisiones por ella. Y Naomi también había aprendido algo sobre él. El hombre al que todos temían no era intrépido. Simplemente era excepcionalmente hábil para ocultar lo que le asustaba. Una noche, después de una cena de la beca en el hotel donde se habían conocido, Naomi lo encontró de pie en el comedor VIP vacío. La misma habitación, la misma mesa larga. Se detuvo junto a la puerta. Teniendo recuerdos traumáticos, Luciano echó un vistazo. Estaba recordando a una camarera gritándole a inversores internacionales. Te estaba gritando a ti. Eso explica por qué lo recuerdo tan claramente. Naomi sonrió y se acercó. La habitación parecía más pequeña ahora. Un año antes, había estado allí con un uniforme de hotel mientras extraños poderosos cuestionaban si tenía derecho a hablar. Esta noche, llevaba un elegante vestido azul oscuro y había pasado la velada siendo presentada como la directora académica Sinclair. Luciano la miró durante un momento demasiado largo. Naomi se dio cuenta. Estás mirando fijamente. Lo sé. Normalmente, habría convertido eso en una broma. Esta vez, no lo hizo. La sonrisa de Naomi desapareció lentamente. ¿Luciano? Él miró hacia la mesa. Hablo 6 idiomas. Ella esperó. Lo sé. He negociado contratos en 3 de ellos, amenazado a gente en 2. Naomi levantó una ceja. Ese no es un logro que pondría en tu currículum. Una risa silenciosa se le escapó. Luego volvió el silencio. Luciano Bellini se había enfrentado a hombres que querían su imperio, su dinero, su obediencia y, ocasionalmente, su vida. Ninguno de ellos había hecho que las palabras fueran tan difíciles. He pasado toda mi vida sabiendo qué decir, admitió. Naomi no dijo nada. Sabía cuando el silencio era más útil que la interpretación. Luciano se giró hacia ella. Pero nunca aprendí a decirte lo que siento. Algo en el pecho de Naomi se apretó. Se acercó, deteniéndose con suficiente distancia entre ellos para que la elección siguiera siendo de ella. Cuando interrumpiste esa reunión por primera vez, pensé que eras imprudente. Fui imprudente. Sí. Su boca casi se curvó. Luego pensé que eras brillante. Luego terca, ocasionalmente irritante, cuidadosa. Y luego me di cuenta de que medía mis días por si estabas en ellos. El humor de Naomi se suavizó. Luciano continuó en voz baja. Nunca me pediste nada. Nunca trataste mi nombre como si me hiciera importante. No estabas de acuerdo conmigo cuando todos los demás tenían demasiado miedo. Su voz bajó. Hiciste que quisiera convertirme en alguien que mereciera la forma en que lo mirabas. Naomi escudriñó su rostro. No había ningún jefe de la mafia frente a ella ahora. Ningún presidente. Ningún hombre al mando de una sala. Solo Luciano, vulnerable, porque había elegido serlo. Naomi se acercó. «Sabes», dijo en voz baja, «para ser un hombre que dice no saber cómo decir lo que siente, lo estás haciendo irritantemente bien». El alivio apareció en su rostro. ¿Es esa tu evaluación profesional? Opinión de experta en 7 idiomas. Él sonrió. Luego su expresión se volvió seria. «Te amo, Naomi». Ahí estaba. No se necesitaba traducción. Los ojos de Naomi se llenaron de calidez. Había pasado años creyendo que el amor se demostraba a través del sacrificio.
Su padre le había enseñado eso. Luciano le había enseñado algo diferente. El amor también podía significar ser visto sin ser menospreciado, apoyado sin ser controlado, protegido sin ser poseído. Le tomó la mano. Yo también te amo. Luciano exhaló como si esas 4 palabras hubieran resuelto la negociación más difícil de su vida. Naomi se rió. ¿6 idiomas? Sí. ¿Y ninguno ayudó? En absoluto. Ella se acercó más. Por suerte, sus dedos se apretaron alrededor de los suyos. El amor no necesita interpretación. Esta vez, cuando Luciano la besó, no hubo nada urgente en ello. Ni conquista, ni reclamo, solo una pregunta respondida voluntariamente por ambos. Y en la habitación donde Naomi Sinclair una vez salvó a extraños de malinterpretarse, 2 personas finalmente entendieron exactamente lo que el otro quería decir. Un año después, Naomi Sinclair estaba bajo las luces de una cumbre económica internacional y escuchaba mientras representantes de 12 países hablaban a través de sus auriculares. Esta vez no llevaba una bandeja. Llevaba las credenciales oficiales de la intérprete principal de la cumbre. El profesor Kline estaba sentado entre los académicos invitados. Varios estudiantes de la Beca Internacional de Idiomas Thomas Sinclair observaban desde el público, incluidos miembros de su primera clase de graduados. Y cerca del frente estaba sentado Luciano Bellini. Había pasado la mayor parte de la tarde fingiendo no estar orgulloso. Estaba fracasando espectacularmente. Naomi se movía entre los idiomas con la misma precisión silenciosa que había mostrado la noche en que se conocieron. Solo que ahora nadie cuestionaba por qué estaba en la sala. Cuando terminó la última sesión, los aplausos se extendieron por el salón. Durante la conferencia de prensa posterior, un periodista dirigió una pregunta a Luciano. Señor Bellini, su empresa ahora opera en más mercados internacionales que nunca. Usted mismo habla varios idiomas. En su experiencia, ¿qué idioma es el más valioso en los negocios? Luciano miró a Naomi. Ella reconoció de inmediato la expresión de su rostro. Era la que generalmente significaba que estaba a punto de decir algo que ella luego lo acusaría de haber ensayado. Se inclinó hacia el micrófono. La amabilidad. Algunos periodistas sonrieron. Luciano no. Miró directamente a Naomi. Es el idioma que permite que la inteligencia se convierta en comprensión, el poder en responsabilidad y las diferencias en algo más que razones para el conflicto. La sala se había quedado en silencio. Luego su expresión se suavizó. Ella ya lo hablaba con fluidez antes de que yo la conociera. Por un segundo suspendido, Naomi no pudo responder. Luego el público aplaudió. El profesor Kline fue el primero en ponerse de pie. Le siguieron los estudiantes de la beca. Naomi negó con la cabeza a Luciano, sonriendo a través de la emoción en sus ojos. Más tarde, después de que las cámaras se fueran, lo encontró fuera de la sala de conferencias. ¿Amabilidad?, preguntó ella. Pensé que era bueno. ¿Definitivamente lo ensayaste? Absolutamente no. ¿En cuál de tus 6 idiomas? Luciano consideró la pregunta. ¿En todos? Naomi se rió. Él le tomó la mano. Años antes, ella había creído que su sueño terminó cuando eligió a su padre por encima de la carrera que la esperaba. Ahora entendía que algunos sueños no desaparecen, cambian de forma. Sus años como camarera no habían borrado su inteligencia. Su cuerpo nunca había determinado su valor. El poder de Luciano nunca había creado su valor. Él simplemente había estado allí cuando el mundo finalmente aprendió a ver lo que siempre había existido. Y Luciano también había cambiado. El hombre que una vez creyó que la fuerza significaba controlar cada habitación, había aprendido que a veces la persona más fuerte en ella era la que estaba dispuesta a escuchar. Naomi lo miró. 7 idiomas habían cambiado el curso de su vida. Pero la palabra que lo cambió todo no había necesitado traducción alguna: amabilidad.